seguimos hablando de los datos. En este caso estamos viendo que la jerarquía que nos dan los datos tiene que ver con la capacidad o la cantidad de información que almacenan. Un bit es un valor de 0 o 1, es el elemento menor de datos que se llama el bit. Y de ahí se van construyendo grupos de, digamos, 8 bits, llamamos bytes, que es la representación de una letra, un carácter. El enter o el presionar el F1 corresponde a un carácter. Y después, ya que tecleamos un carácter le llamamos a una letra. Entonces, si junto varias letras y pongo Ana, pues a lo mejor ya estoy hablando de un dato, de un campo, que sería el nombre, por decirlo así. Entonces me fui de la interpretación primero de señal, voltaje, no voltaje, que es el 0 y 1. Me fui construyendo un carácter o una letra, y ahora vamos juntando letras para crear un nombre, un apellido, una matrícula, etcétera, ¿verdad? Que son un campo. A cada renglón que estuvimos manejando en la tabla le llamamos registro, ¿sí? Y dentro de la parte de tabular, ese registro es la suma o es todos los datos que estén en ese mismo renglón. Es decir, asocia por renglón, pues que toda la información que está en ese renglón pertenece pues a ese registro, a ese dato, y es muy importante esta tabulación. Perdón. Y aquí era lo que hemos manejado, las tablas o archivos, ¿verdad? Que hemos estado hablando que primero en Excel los teníamos como pestañas, y aquí ya estamos haciendo tablas para crear, pues entonces, ahora sí, una base de datos. Aquí están bits, caracteres, una letra. Los datos, aquí ya capturamos varios caracteres para formar un nombre. El registro, aquí viene ya todos los datos asociados a Antonio Suárez, su dirección, su no sé, matrícula, etcétera. Y las tablas pues ya traen varios datos o varios registros, ¿no? En este caso pues tenemos los de Antonio, los de Juan, los de Pedrito, y etcétera, almacenados en un archivo. Luego llamamos a veces el archivo maestro, es el concentrador, ¿no? de esa base de datos. Y ahora tenemos que cada campo, pues ya lo identificamos, que era el elemento a lo mejor inicial de cada encabezado. Y pueden ser la matrícula, el teléfono, la dirección, etcétera, ¿no? Como hemos estado manejando por ahí con los datos de los alumnos. Y los campos, estos campos, o sea, esta información que capturamos en cada atributo, deben ser identificables. Los hemos definido con una palabra o una frase corta, que se recomienda que se haga así, de manera que sea pues muy fácil definir cuál es la información que se está guardando aquí. Aquí tenemos una tabla de alumnos. Si se fijan, tenemos los registros, que son los renglones marcados ahí con blanco, y los campos llave, en este caso está marcado en verde, que llamamos la matrícula, como un dato único que no se repite y que nos traería la información completa de todo ese registro asociado a la matrícula. Y se supone que no deben repetirse, deben ser llaves únicas o complementarias, que ahorita lo veremos. Muy bien, aquí tenemos otro registro que dijimos que eran los renglones o parte del mismo archivo. Y lo que estuvimos viendo al generar una tabla en Access, pues obviamente que hay diferentes tipos de datos. Texto o texto corto, números, fecha, moneda, sí o no, hipervínculo, etcétera, ¿no? Los estaremos viendo en la construcción de las tablas.